Bueno, mirad, el otro día estuvimos viendo solo estos dos métodos, los que nos conectasteis, que os expliqué nada en un minutito rápidamente cómo tendréis que haberlo hecho. Vale, pues nada, ahora los vamos a ver un poquito más detenidamente, pero no demasiado detenidamente, y vamos a ver este método, cómo se puede hacer a partir de estos de aquí. ¿Vale? Muy interesante a partir de esto, ver cómo se hace esto. Hay que hacer alguna cosilla más y ahora os explico en qué consiste el ejercicio 3 que os he puesto, ¿vale? Para que podáis trabajarlo entre hoy y mañana y ya quedaríamos el miércoles. Bueno, mirad, vamos a recordar rápidamente. Este ejercicio se basaba sobre la clase fecha que ya teníamos hecha. ¿Vale? Entonces recordamos que en la clase fecha lo que tenemos son simplemente tres atributos de manera privada, es decir, que hay que acceder a ellos a través de métodos, para eso están los getters y los setters, y uno que creamos extra, que era el tope, que me decía este mes concreto cuántos días tenía. Quizá lo ideal no hubiera sido tener un atributo, sino calcular, ¿vale? Crear un método donde se calcula cada vez en función del mes, se calcula cuál es el tope. Eso hubiera sido quizá lo ideal, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, tal cual lo tenemos, es simplemente aquí lo tenemos calcula tope, pues en lugar de que fuera así, pues hacer algo que lo que haga sea devolverlo, ¿vale? Para poder hacer las comprobaciones. Pero bueno, da igual. Os explico, vamos a ver. Nosotros tenemos los getters y los setters, como lo dejamos el otro día. Calculamos el tope, que simplemente devolvía uno de estos valores en función del mes que era. Y creamos el método sbisiesto, que nos devolvía si un año era bisiesto o no. Todos estos métodos son muy interesantes, usarlo, nos va a interesar usarlos luego, ¿vale? Y el toString que mostraba por pantalla esa fecha. Mira, además de eso, yo he creado el equals. Vamos, lo he creado automáticamente usando Eclipse y ya sabéis que equals lo único que hace, pasado un objeto por parámetro, lo compara con la fecha con la que yo estoy trabajando en ese momento, con el objeto con el que estoy trabajando. Si son exactamente el mismo, si dis, que es el objeto actual, y obj, que es el obj, que es el objeto que me están pasando, son exactamente el mismo, entonces devuelve true. Si no son el mismo, comprobamos si este objeto que me han pasado por aquí tiene sentido, es decir, si se ha creado. Si es igual a null es que no se ha creado, por lo tanto los objetos no pueden ser iguales, devuelve falso. ¿Vale? Lo siguiente que hace es mirar las clases, porque aquí estamos pasando un objeto genérico. ¿Vale? No es un objeto de tipo fecha, puede ser de cualquier tipo. Y está diciéndole, coge de dis, porque esto sería exactamente igual. Recordad que cuando no pone nada, sería el equivalente a poner el dis delante. ¿Vale? Pues entonces está diciendo, obtén la clase que tiene de este elemento con el que estoy trabajando y obtén la clase de obj. Si son distintas, evidentemente si son objetos de diferente clase, no pueden ser iguales, por lo tanto devuelve falso. Y una vez que ha hecho todas esas comprobaciones mínimas que hay que hacer, lo único que tenemos que hacer ahora es comparar día, mes y año. Y si son iguales, devolvemos true. En cualquier otro caso, fijaos que es todo un no, lo que hace es devolver falso. Pero aquí hay un elemento muy importante y es que hace un casting. ¿Vale? Ese objeto que nos han pasado por aquí se supone que es una fecha, pero como no tiene aquí definido que sea una fecha, sino que es un objeto genérico, tenemos que decirle, oye, obj es una fecha. ¿Vale? Entonces hacemos un casting y creamos un elemento de tipo fecha que se va a llamar other, simplemente para poder trabajar ahora con él. ¿Vale? Entonces estoy trabajando exactamente con este mismo objeto, pero ya sabiendo que other es una fecha. ¿Vale? Para eso tengo esto de aquí, que me asegura que lo que llega aquí va a ser una fecha. Nada, pues ya está, ya sabiendo que es una fecha, ya puedo acceder a día, a mes y a año, ¿vale? Y por lo tanto compararlos con día, mes y año de la clase con la que estoy trabajando. Fijaos que aquí no se está utilizando el get. ¿Por qué? Porque son del mismo tipo. Como son del mismo tipo, se puede utilizar directamente el day, month, year sin necesidad de poner el get, ¿vale? Bueno, pues eso lo he creado porque luego me va a hacer falta, ¿vale? El equals, ya os digo, lo he hecho simplemente creándolo aquí con este método y el hashcode le he dicho que no me lo genere y solo me he quedado con el equals. Bueno, pues mirad, voy a empezar de lo que tenemos aquí, voy a empezar por el es anterior a. ¿Vale? Para saber si una fecha es anterior a otra, lo único que tengo que ir es comparando, lo que hacemos siempre. Comparamos primero el año,
Si el año es mayor, entonces no. Si es menor, entonces sí. Y si es igual, pues no lo sé. No sé si es mayor o no. Entonces, si es igual, pues paso al mes y comparo el mes. Igual, si es mayor, entonces sí, si es, vamos, lo típico, ¿no? Entonces, eso es lo que tenéis aquí. Se viene aquí y se supone que la pregunta sería lo que hubiera aquí delante, que es el dis punto, es anterior a f. Entonces, ¿cuándo es anterior? Pues cuando las fechas son más pequeñitas. Entonces empieza comprobando. Si f es mayor, su año, si el año de f es mayor, recordad que esto no es necesario, simplemente una buena costumbre. Podríamos haber puesto directamente f.year, porque estamos en la misma clase. ¿Vale? Bueno, pues si el año es mayor, entonces evidentemente this es más pequeño, por lo tanto devuelve true. Si no, tengo que comprobar si es menor. Si es menor, entonces falso, porque entonces no es anterior a. ¿Vale? Y luego, ¿qué pasa si no es mayor ni es menor? Pues significa que son iguales. ¿Vale? Entonces entraríamos en este else. Recordad que esta relación de ejercicio era simplemente para trabajar el if y el else. ¿Vale? Hay un montón de if else anidados porque yo quiero comprobar hasta qué punto sois capaces vosotros de entender todas estas cosas. Pues nada, aquí seguimos haciéndolo para el mes. Y por último, seguiríamos haciéndolo para el día. Y en el día, si os fijáis, yo no compruebo ya si son iguales o no, simplemente compruebo si es mayor. Entonces, si f es mayor, perfecto, devuelvo true. ¿Qué pasa si son iguales o es menor? Pues devuelvo false, porque si son exactamente la misma fecha, esto es falso, no es anterior, ¿vale? Es la misma fecha. Bueno, pues este if else es sencillo, lo que pasa es que tiene un montón de anidamientos y eso es lo que puede llevar ahora mismo un poquito a confusión. Pero al principio yo creo que no debería haber ningún problema. Pues nada, una vez que sé si una fecha es anterior a otra, lo único que tendría que hacer es probarlo. Ahora hacemos la prueba. Y pasamos al siguiente. ¿Vale? Mira, el siguiente ejercicio que nos pide es calcular el día del año de una posición del año dada. ¿Vale? Imaginad que aquí me están dando una posición, me dice, yo quiero saber el día 53, qué día del año es. ¿Vale? Del año 2003. ¿Me valdría, ¿Me valdría para cualquier año? ¿Es importante saber aquí el año? Pues es importante porque hay años bisiestos. Entonces, como hay años bisiestos, pues entonces cambiará el resto de los días. Si no hubiera años bisiestos, con saber el número del día me da igual. Me dice, ¿el día 53 cuál es? Y digo, pues el día 53 es el 3 de marzo. ¿Vale? Y ya está, y daría igual. La diferencia es que si el año es bisiesto, uno será el 3 de marzo y para otro será el 2 de marzo. ¿Vale? Esa sería la principal diferencia y por eso lo metemos aquí. Si os fijáis, este método tiene algo muy especial y es que no depende de ninguna fecha. O sea, simplemente yo doy un día y eso me tiene que valer pues independientemente de la fecha que esté usando. Es decir, no tengo un dis en este caso. ¿Por qué no tengo un dis? Pues por lo que estoy diciendo. Me da igual la clase el día que tenga. Yo lo que quiero saber es, para estos parámetros, qué día es. ¿Vale? Pues esos métodos que realmente no dependen de ningún objeto concreto son métodos estáticos. Y eso responde a esta pregunta de aquí. Dice, ¿es un método estático? ¿Por qué? Pues precisamente por eso. Porque no depende de ningún objeto. Es un método que se podría utilizar independientemente de todas las fechas, ¿vale? Que lo podría utilizar en cualquier momento. Bueno, pues eso, ¿cómo se hace? Pues mira, para crear un método estático, lo único que tenemos que poner es static aquí. Y de esa forma, cuando nosotros llamemos a este método de aquí, el día del año, lo que pondremos delante no será this, ni será f1 o el nombre de una variable, será directamente el nombre de la clase. Esa es la única diferencia que tenéis que tener en cuenta. Que lo que devuelve va a ser, pero lo que devuelve no. Lo que se pone delante para la llamada es el nombre de la clase. ¿Vale? Pues nada, le pasamos el número de días que quiero contar y el año en el que estamos trabajando, simplemente para saber si es bisiesto o no. Vale, esto ya lo expliqué el otro día, lo vuelvo a explicar rápidamente para que quede ya también en el vídeo. Mirad, ¿qué es lo que voy a necesitar o qué es lo que me debería devolver este método de aquí? Pues si os fijáis dice que devuelve una fecha. Yo ya sé el año de esa fecha, por lo tanto si sé el año, lo único que me falta calcular es el día y el mes. Por eso
tengo que inicializar dos variables que junto con esta me servirán luego para crear una fecha, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es, en función del número que me dé, ir restando días, entre comillas, ¿vale? Para calcular en qué día del año estoy. Bueno, pues mirad, creo una variable aquí que es el suplemento por bisiesto. Es decir, si el año es bisiesto, fijaos que es lo que hago aquí, si fecha punto es bisiesto y le paso el año, entonces el suplemento pasa a ser 1. Es decir, tengo que sumar 1, ¿vale? Si es bisiesto. En cualquier otro caso, inicializo a 0, es decir, que no voy a sumar absolutamente nada. Y esto de la suma me diréis, bueno, ¿y eso para qué es? Pues mirad cómo lo hago. Quedaros solo con el primer if. En el primer if supongo que me van a pasar un número menor o igual que 31. ¿Por qué? Porque el mes de enero tiene 31 días, ¿vale? Tiene 31 días. Entonces, si aquí me pasa un día entre 1 y 31, entiendo que automáticamente estoy en el mes de enero. Y fijaos, aquí lo hago. Digo, oye, pues el mes va a ser el 1 y el día, pues justamente coincide con el número que me han pasado. Es decir, si me pasan el número 7, pues yo ya automáticamente sé que aquí va a ser el día, el 7 de enero. ¿Qué pasa si no me pasan el 7? Sino que me pasan el 37. Bueno, pues entonces ya no estoy en enero, porque el número es más grande de 31. ¿En qué mes estoy? Bueno, pues eso es lo que tenéis que calcular aquí. Y eso se hace con esto, calculando los rangos en los que estaría cada uno de los meses. Enero va de 1 a 31. Febrero va de 32 a 59. Pero cuidado, va de 32 a 59 o a 60, dependiendo de si es bisiesto o no. ¿En qué iría febrero? Perdón, marzo. Marzo iba de 59 o 60 hasta 91 o 92, ¿vale? Y aquí es donde entra en juego este suplemento. Para no tener que andar comprobando con 50 o con 60, lo que hago es que directamente le voy a sumar 0 o 1 en función de si es bisiesto o no. ¿Vale? Entonces eso es lo que hacemos aquí. Lo que estamos haciendo aquí es decirle, si el número que me han pasado es más pequeño, ¿vale? Menor o igual, que 59 o 60, ¿y cómo le digo 59 o 60? Pues 59 más el suplemento, que puede ser 0 o 1. ¿Vale? ¿Por qué 59? Pues 59 son los 31 días que tiene enero más los 29 días que tiene febrero. ¿Vale? Pues nada, imaginamos que es eso, que me han dicho el día 33. Entonces me llego aquí y me dice, ¿el número es menor que 31? No, pues me vengo a leerse y vuelvo a comprobar. ¿El número es menor o igual que 30, que aquí me saldría 59? Pues sí, porque es 33. Pues entonces, ¿cuál va a ser el día? Pues le resto al número que me han pasado, a ese 33, le resto todos los días de los meses de antes. Entonces los días de los meses de antes, como solo está enero, es 31. Es decir, me quedaría 33 menos 31, serían 2. Por lo tanto, estoy en el día 2 del mes 2. ¿Vale? Y así lo tendríamos que ir haciendo, calculando todos estos ranguitos para cada uno de ellos. Y fijaos que lo único que hago es cada vez restar los días de los meses de antes. Fijaos, aquí tengo 59 más 31 días que tiene marzo, 90. Y siempre más el suplemento de bisiesto que se suma siempre salvo en enero. ¿Vale? Pues nada. Y luego que le resto los meses de antes, es decir, hasta que termina febrero. ¿Qué pasa en abril? En abril le sumo a lo que ya tenía, a ese 90, le sumo los 30 días que tiene abril, que ese sería el tope, el equivalente al 30 de abril. ¿Vale? ¿Y qué le resto? Pues le resto los días de los meses de antes, hasta marzo incluido, son 90 más el suplemento. Si os fijáis, siempre tiro, el valor que hay aquí es siempre este de aquí. Fijaos, el de aquí es el que he comparado antes. Estoy todo el rato trabajando con los dos márgenes, con este y con este. ¿Vale? Esos son los márgenes con los que trabajo. Si os fijáis, siempre el de antes. De hecho, veis, este es este de aquí. Perdón. Este es este de aquí. Este sería este de aquí, etcétera, ¿vale? Siempre con el suplemento este. Bueno, pues así tendréis que ir haciéndolo, sumándole pues cada vez los días que tiene ese mes. Existen métodos mucho más eficientes para hacer esto, pero como yo quería que trabajarais con el if y con el else, pues en principio lo hacemos así un poco a lo bestia. Lo ideal es utilizar bucles
y una matriz que tenga registrado estos valores para ir calculándolo de forma automática. Luego, si podemos un poquito más adelante, lo vamos a hacer. Pues nada, vamos haciéndolo para todos los meses hasta que al final ya se supone que estamos en diciembre, que el tope va a ser 365 o 366 y estaríamos en el mes 12. ¿Qué pasa si nos pasamos de 365? Es decir, que la persona ha introducido por parámetro un número superior a 365. Pues eso lo vamos a dar como un error. Nosotros no vamos a estar comprobando si pertenece a 5 años atrás o a 5 años más adelante. ¿Vale? Directamente damos un error aquí indicando que el número de días introducido es superior al año. ¿Vale? No debería ser eso. Entonces ya os digo, fijaos, es muy largo, pero es todo el rato igual. ¿Vale? Esto lo voy a pasar para que podáis seguir luego trabajando. Bueno, pues una vez que ya he calculado en función de un numerito el día que hay en esa posición, para calcular el siguiente método, bueno, al final lo que hago es simplemente, cuando ya he terminado, perdonad, lo que hago es devolver el resultado, que es una nueva fecha donde pongo el día que he calculado, el mes que he calculado, que son estos datos, día, mes, los que he ido calculando, y el año que me ha dado el usuario en la llamada. Bueno, pues una vez que tengo esto, fijaos, cómo se calcula la distancia entre días. ¿Vale? ¿Qué es la distancia entre días? Pues si lo venimos aquí, me dice que devuelve el número de días que hay entre una fecha y el objeto en cuestión, es decir, entre el dis y la fecha que me han pasado por parámetro. Pues mirad lo que hago. Para poder calcular esto bien, lo primero que tengo que decir es cuál de las dos fechas es la más pequeña, porque tendré que contar desde la más pequeña hasta la más alta. ¿Vale? Y mira, para eso me creo dos fechas nuevas, por defecto, es que no le paso ningún parámetro, fmin y fmax. ¿Vale? Este total va a ser el que me vais contando el número de días que hay por el medio. ¿Vale? Y ahora lo que hago es, si la fecha esta es anterior a la que me pasan, entonces la pequeña es esta y la máxima es la que me han pasado. Y si no, le doy la vuelta. ¿Por qué hago esto? Porque de esta manera tengo las fechas ordenadas. Y al tener las fechas ordenadas, yo ya puedo trabajar todo el rato con fmin y fmax sabiendo que en fmin está la fecha más pequeña y que en fmax va a estar la más alta. ¿Vale? Simplemente para eso. Si no, tendría que andar comprobando si esta más pequeña, entonces haz esto, si es la otra más pequeña, entonces haz lo otro. De esta manera es mucho más sencillo. Y fijaos qué es lo que hago aquí. Para la fecha que es más pequeñita, hago justo lo contrario de lo que he hecho aquí en este método. Justo lo contrario. Vale, lo voy a minimizar. En este método lo que hago es calcular para un número dado la fecha en la que está ese número, y aquí quiero justo lo contrario. Quiero que dado una fecha me diga en qué posición está esa fecha. Es decir, si me dice el 5 de enero, pues yo diría está en la posición 5. Y si me dice el 18 de febrero, pues está en la posición 46 o la que sea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya tengo así los días contados. ¿Vale? Yo me cojo y le digo, venga, dime cuál es la fecha y simplemente mirad, una vez que sé en qué posición se encuentra la fecha mínima y en qué posición se encuentra la fecha máxima, lo único que tengo que hacer es, a la fecha mínima, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con la fecha mínima? Que tengo que contar. Si me dice que está en la posición 15, por ejemplo, pues los días que tengo que contar son desde el 15 hasta final de año. ¿Vale? Porque quiero contar los días que hay desde la fecha más pequeña hasta la más alta. Entonces cuento los días que hay desde la más pequeña hasta final de año. Es decir, que si aquí me devuelven 15, realmente lo que yo tendría que devolver es final de año, que son 365 días, menos los 15 que ya habían pasado. ¿Vale? Es decir, que el total empezamos siendo para ese año, pues 350 en este caso. ¿Qué pasa con el máximo? El máximo está perfecto, porque si estoy llegando a una fecha tope, que es por ejemplo el 5 de abril, y el 5 de abril está en la posición 70, pues esos son los 70 días que tengo que contar. ¿Vale? Es decir, que cojo a los que le quedan al año de la fecha mínima, les sumo los que ha recorrido ya la fecha máxima. ¿Vale? Por eso tengo aquí total, pasa a ser posición máxima. Y cuando ya tengo eso hecho, lo que hago es calcular cuántos años hay en medio, que es esto de aquí, ¿vale? Es decir, a la fecha máxima obtengo el año y le resto
el año de la fecha mínima y hay que restar uno más, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, del 2005 hasta el 2003, pues sería 2005 menos 2003 son 2 años, pero realmente esos 2 años no son completos porque uno ya lo hemos contado aquí, ¿vale? Al contar el mínimo, es decir, desde el mínimo vamos hacia adelante hasta el final de año, es decir, que hay que restar uno. Eso ya os ponéis vosotros, hacéis las cuentas y veréis cómo sale. Pues cuando tengo los años que hay en medio, lo multiplico por 365 y esos son todos los días de los años que hay en medio y se los sumo a total, ¿vale? Es decir, que tengo los que me quedan del primer año, los que ya he recorrido del último año y todos los días que hay en los años del medio. Y fijaos, lo que tengo aquí puesto. En esta línea hay un error. ¿Qué error hay? ¿Hay alguien que sea capaz de darse cuenta qué error estoy cometiendo? ¿Nadie? ¿Qué pasa si atravieso años bisiestos? Pues me estoy saltando un día. Oye, ¿estáis ahí? Sí, 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 sí. Voy, Sí, voy muy rápido, ¿me estáis entendiendo? Sí, yo estoy entendiendo. yo estoy un poco pillada, la verdad, pero bueno. No, pues Yo ahí te no me pregunto, dejéis avanzar en el momento, porque estas clases son precisamente para resolveros dudas, no para crearos más dudas. En el momento en el que digáis, yo ahí me perdí, eso no lo entiendo, ahí es donde me tenéis que parar. Si no, yo grabo un vídeo, no hace falta que estéis en la clase, grabo un vídeo, lo explico y se ha acabado. Pararme. Cada vez que no Yo entendáis algo, pensaba, pararme. como estás terminando, digo que termine a ver si lo entiendo. No, Al no, no. final, En cuanto a eso me interrumpí. Me dice, no, yo no entiendo eso que estás diciendo. ¿Vale? Porque no tiene sentido que perdamos tiempo en explicar algo, interrumpirme enseguida. ¿Dónde te has quedado, María? no, si no me queda en ningún lado, es simplemente lo del el día menos uno, eso no lo he entendido, el por qué le quitas un año. Sí, mira, fíjate. Vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Vale? Me dicen, por ejemplo, que quiero calcular los días que hay entre, vamos a hacerlo fácil, entre el 25 del 12 del 2002 y el 7 de enero del 2004. ¿Vale? Entonces, fíjate, lo primero que hago, esta es la fecha mínima. Pues voy a calcular en qué posición se encuentra este día. ¿Vale? Entonces, este día que es el 25 de diciembre, ¿vale? Pues estará, pues si faltan 6 días para que termine el año, pues será el día 249, más o menos. Si me he equivocado en algo, más o menos vosotros me entendéis. Y este, si es el primero, el 7 del 1, pues este evidente está en la posición 7. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, lo primero que hago es decirle cuántos días me quedan de este para que termine el año. Pues aquí me quedan, para que termine el año, que es lo que estoy haciendo aquí, 365 menos la posición mínima. Pues me quedan 6 días. ¿Vale? Es decir, que yo cuando pasan 6 días ya he recorrido ese año. De este de aquí, ¿cuánto hemos recorrido? Hemos recorrido 7 días. ¿Vale? Es decir, este coincide justo con postmax y este sería 365 menos la posición mínima. ¿Vale? Lo que pasa es que en el momento en el que ya he recorrido estos días, estos de aquí, ya ha pasado un año. Ya ha pasado 2002. Por lo tanto, ese año no lo puedo tener en cuenta. Lo siguiente que tendría que contar será 2003, ¿vale? Que tiene 365 días. Entonces, realmente aquí no puedo contar desde 2004 menos 2002, que son 2 años, porque el 2002 ya ha pasado. Tengo que contar desde 2004 hasta 2003. Por eso aquí le resto un año. Entonces, cuando me queda de que entre 2004 y 2003 lo que hay es un año, pues entonces lo que tengo que sumar es 6 días que quedaban del año 2002, 7 que quedaban del año 2004 o que he hecho en el 2004 y todos los días de 2003, que serían 365. claro, tú solo puedes contar los años que son enteros, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, aquí lo que hago al final es calcular cuántos años hay enteros, exactamente, eso es lo que hago, y lo multiplico por 365.
¿vale? Y tengo todos los días que hay de años completos y ahora me falta pues los otros dos. ¿Cuántos días hay o cuántos días me quedan del primer año y cuánto he recorrido del segundo año? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces aquí realmente sería calcular el número de años enteros que hay entre las dos fechas. Por eso hay que restar uno, pero hay que restar uno porque este ya lo hemos recorrido. Es básicamente por eso. Vale. ¿Vale? Entonces, este método, que ya está aquí, que esto es todo lo que tiene, no hay más. ¿Vale? De hecho, si esto lo voy a comentar aquí para que vosotros lo podáis ver luego como ejemplo. ¿Vale? Este método de aquí es solo eso. Pero claro, aquí falta una serie de filtros. Voy a poner esto ahí. Aquí falta una serie de filtros que tendréis que tener en cuenta. Y esos filtros que faltan aquí son si las dos fechas están en el mismo año, ¿qué pasa? ¿Vale? Eso para empezar. Si las dos fechas están una en un año y el otro en el siguiente, ¿qué pasa? Pues entonces no hay años intermedios. Tendría que ver si esto funciona o no funciona. ¿Qué pasa con todos los años bisiestos que hay por el medio? Pues tendría que calcular cuántos años bisiestos hay en medio para sumarle un día más por cada año bisiesto que ha habido en medio. ¿Vale? Entonces aquí hay que hacer una serie de cálculos sobre estos resultados, ¿vale? Partiendo de aquí, a partir de aquí habría que hacer una serie de resultados, una serie de cálculos, que sería simplemente comprobar ese tipo de datos que os estoy contando. ¿Qué pasa si hay un año bisiesto? Lo voy a poner aquí también para que lo tengáis. ¿Qué pasa si las dos fechas son del mismo año? Eso es lo primero que tendríais que comprobar. ¿Vale? Lo segundo sería, ¿qué pasa con los años bisiestos? ¿Se está teniendo en cuenta? ¿Vale? Y nada, ya está. En principio, eso es lo que tendréis que tener en cuenta. Igual, ¿qué pasa con dos fechas de años consecutivos? Bueno, pues lo de las dos fechas de años consecutivos y la de qué pasa con con fechas que están en las dos en el mismo año es parecido, el tratamiento es parecido. Entonces, esas son las cosillas que tendríais que vosotros que comprobar antes de hacer estos cálculos de aquí, estos tres. A ver si sois capaces vosotros de hacerlos. Y ahora os voy a explicar qué es lo que hace esta función. ¿Vale? Este método que tengo aquí, que lo que devuelve es justo lo contrario de la de antes. Nos devuelve la posición del día del año dado una fecha. ¿Vale? Voy a minimizar esto de aquí para que no haya... ¿Vale? Mira, aquí la tenéis. Fijaos lo que voy a hacer. Me vengo aquí, voy a empezar con la posición 0, ¿vale? Que es lo que, bueno, voy a inicializar una variable que se llama posición 0, que es donde voy a almacenar la posición del año. Es decir, voy a empezar a calcular y si el 5 de abril es la 70, pues aquí al final aparecerá 70. Y voy a iniciar un contador, porque fijaos con lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es un bucle que utiliza la fecha del año, ¿vale? El método que habíamos creado antes. Y lo que voy a decirle es, voy a empezar probando con el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 25, el día 30, el día 80, hasta que encuentre justo esta fecha. Es decir, si yo quiero saber el 5 de abril en qué posición está, pues lo que voy a hacer es, ¿está en la posición 1? No, pues entonces ¿está en la posición 2? No, pues entonces ¿está en la posición 3? Así hasta que llegue a la posición en la que tendría que estar. Y para eso voy a utilizar el método que ya hemos creado antes, el que me dice el día del año. Entonces le pongo, está la fecha, dándole el año, evidentemente porque hay que dárselo, le digo, en la posición 1, ¿qué fecha tengo? Y ahora digo, ¿esa fecha que he obtenido es la misma que la que me pasa el usuario? Pues si es la misma, ya está. La posición es en la que estoy, es esta. ¿Que no? Incremento el contador. Y ahora, el día 2, ¿coincide con la fecha en la que estoy actualmente? ¿Con la que estoy buscando? No, pues incremento. El día 3, ¿coincide con la fecha en la que estoy? Así, hasta que coincida. Cuando coincida, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la posición va a tener un valor. Y como la posición va a tener un valor, cuando venga aquí al while, va a decir, oye, ¿posición sigue siendo igual a 0? No, porque ya he encontrado la fecha que buscaba. Y como he encontrado la fecha que buscaba,
esto no se cumple y por lo tanto salto y devuelvo esa posición que es la que había encontrado. ¿Lo veis? ¿Se entiende esto? Sí. Sí, sí. Tenéis aquí arriba exactamente lo mismo, pero hecho con un for. ¿Vale? Lo que pasa es que ya me lo ha puesto esto, como estaba comentado, ya me ha cambiado el formato. Pero sería algo así. Y es básicamente lo mismo. ¿Vale? Lo que hace el for es el igual. Calcula para cada una de las posiciones hasta que llega a fin de año, calcula la fecha. Y si la fecha auxiliar es igual a f, entonces lo almacena. ¿Qué diferencia hay entre utilizar un for y aquí utilizar un while? Pues que el for lo hace todo, lo hace desde el día 1 hasta el 365, lo hace todos, y este no. Este en cuanto encuentra la fecha, se sale. Es decir, este comprobaría con los 365 veces y esta simplemente las veces que es necesario. Por lo tanto, aquí este while es bastante más eficiente porque no se ejecuta tantas veces. ¿Dudas con esto? ¿No hay dudas? No. Pues esto ya estaría hecho el ejercicio, ¿vale? Utilizando este método y dos métodos que hemos creado antes, estos de aquí, los voy a minimizar para que se vean todos. Fijaos, al final lo que me queda son estos 4 métodos, ¿vale? Y con estos 4 métodos y los que ya teníamos de antes, se puede hacer prácticamente todos los ejercicios. Ay, perdona. Mariana, acabo de caer que tengo una duda. Sí, dime. ¿Por qué le pones a todo, a casi todos, el throw exception? Pues mira, No. porque esto, casi todos tienen un crear fecha. Sí. Y como el crear fecha Ah, lanza la vale. excepción, pues hay que seguir propagándola. Es por eso, de hecho no se lo pongo yo, automáticamente me sale el error y ya le digo yo que se lo ponga automáticamente. ¿Vale? Pero es porque se crea una fecha. Fíjate que, por ejemplo, en el método de día este, aquí al final se crea una fecha. Eso lanza una excepción. En este método, fijaos, aquí se crean fechas. ¿Vale? Pues se lanza una excepción. En este, espérate, este no lanza, ¿no? Sí lanza, porque eso, ¿no? Por lo mismo, se crean fechas. Este método tiene también, ve, a ver dónde está, aquí, ¿vale? Tenemos un fecha aux que va a lanzar, que va a haber que crearla en algún momento, que se crea aquí, y como este lanza una excepción, pues hay que lanzar la excepción. Yo digo, si no lo ponéis, os vais a dar cuenta enseguida, porque va a haber un error, ¿veis? En este caso es a través de este método que os está diciendo que necesita lanzar la excepción. Pues la ponéis y ya está. Le pincháis y automáticamente se pone. Por eso la mayoría lo tienen, pero es porque el constructor lo tiene. Y como el constructor lo tiene, pues ya hay que ir propagándolo. Es básica, ese es el caso general. ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí. ¿Vale? Tenemos todos los sets y bueno, en el constructor la lanza porque lo estamos haciendo con set. Es básicamente ese el problema. ¿Vale? O el problema entre comillas, vaya, porque realmente no es un problema. Parece un poquito complejo, pero si esto cogéis, os paráis, lo analizáis, vais leyendo cada línea y entendéis bien lo que hace, no vais a tener ningún problema. Recordad que a programar se aprende programando. Entonces, al principio cuesta mucho porque no se tienen referencias, pero aquí ya tenéis un montón de referencias, ya tenéis un montón de cosas. No avancéis de una línea, si no entendéis qué hace esto, no os vayáis hasta el siguiente else. ¿Vale? Lo analizáis, os ponéis ejemplos, decís, venga, vamos a ver, pues voy a suponer que tengo que dis es la fecha 7 del 5 del 2004 y voy a suponer que F es la fecha, pues la que sea, ¿vale? 30 del 1 del 2005 o el 2005. Entonces, ¿esto qué va haciendo? Así es como tenéis que hacerlo cuando no entendáis algo. Venía aquí y dice, vale, pues de F me dice que coja el año 2005, perfecto. Y de dis me dice que coja el año 2004, perfecto. 2005 es mayor que 2004, devuelve true, efectivamente. Esta fecha, dis es anterior a f. Pues evidentemente es anterior a f. Genial. Vale, pues entonces venga, ya sé lo que hace eso. Ahora cambio, pongo aquí 2006. ¿Qué es lo que pasa? Pues tengo ahora, cojo el año de fecha de f, 2005. ¿Es menor que 2006? Sí, por lo tanto ya no es anterior, por lo tanto devuelvo falso.
¿Y qué pasa si no es ninguna de las dos? Si es 5,5. Pues me vengo aquí, he comparado ya estas dos, no se ha cumplido ninguna, por lo tanto entro aquí porque los años son iguales. Entonces, si los años son iguales, lo siguiente que tengo que hacer es trabajar con los meses, el mes 5 y el mes 1, para ver cuál es anterior. Y me pasaría igual si los 2 meses fueran. Pues así es como tenéis que analizar el código. Todo el código que yo os doy, no lo creáis. Analizarlo, comprobad, miradlo de arriba abajo y entendedlo. Y si se os ocurre otra opción, pues me la comentáis. Oye, ¿por qué has hecho esto así? ¿No se podía haber hecho de otra forma? ¿Vale? Así es como tenéis que estudiar cuando se os da un código. Y nada, y este de aquí, yo os digo que aquí realmente es simplemente estas 3 líneas, estas 3 donde viene el total, es que las analicéis muy bien y que me respondáis a estas 3 corrigiéndolo. O sea, vale, ¿qué pasa si los 2 años, las 2 fechas están en el mismo año? Pues a ver cómo lo hacéis para calcular correctamente los días que me quedan, los días que se van. ¿Vale? Eso como ejercicio. ¿Vale? Y ya con esto vamos a terminar casi la clase. Va a ser muy rápida porque como lo tenéis todo aquí hecho, os lo paso y ya me veis preguntando dudas. Es interesante que vosotros trabajéis antes todas estas cosas. Porque se pueden hacer de un montón de formas. Entonces a lo mejor ahora me interesa que me digáis, oye, pues mira mi código. Esto es que tengo hecho está bien y así vamos corrigiendo los errores que podáis tener vosotros. Os enseño lo que quiero que hagáis ahora. Vamos a seguir trabajando con estas dos clases. ¿Vale? Perdón, es que lo he puesto muy grandecito para que se vea bien. Y aquí tenéis 3 ejercicios que ya son con bucles, ¿vale? Seguimos trabajando con métodos, que eso ya está superado. Mira, el primer... Mariano, yo la pantalla tuya la veo congelada, ¿eh? ¿Que la ves congelada? Yo La no. veo en el código. ¿Te has quedado con el código? Sí, espérate, me salgo Sí, de la salta llamada y y vuelve a vuelvo a entrar, entrar. ¿vale? ¿Cuánto rato llevas con la pantalla congelada? Nada, llevo nada, Ah, venga, venga. unos minutos. Venga, pues vuelve a entrar, sí. A ver, que lo tendré que admitir, seguramente. ¿Qué tal? ¿Mejor ahora? A ver si... ¿Mejor ahora, Jesús? Bueno, vamos a seguir nosotros y ahora ya cuando él se pueda conectar, ya que me diga si lo ve bien. Bueno, pues mira, aquí tenemos 3 ejercicios que están relacionados realmente con bucles. Es realmente seguir implementando métodos, pero aquí son métodos donde es casi seguro que vais a necesitar algún bucle. Mirad, en el primero lo que tenéis que hacer es un método que se llame leap years. Leap years en inglés significa años bisiestos, ¿vale? Y lo único que quiero es que, dados 2 años, ¿vale? Que es lo que hace aquí, este es muy sencillo, ¿eh? Dados 2 años, por ejemplo, pues del año 1979 hasta el año 2010, que me diga, que me muestre por pantalla cuántos años bisiestos hay en medio. ¿Vale? Perdonad, esto aquí hay, vamos a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio. Vamos a decirle que devuelva un entero con el número de años bisiestos. ¿Cuántos años bisiestos hay en medio? Así mejor. ¿Vale? Entonces, dado un método, o sea, al crear un método que dados 2 años muestre por pantalla cuántos años bisiestos hay entre ellos. Evidentemente mostrará los años. ¿Vale? Es decir, que lo que me vais a pintar por pantalla van a ser los años que son bisiestos entre el primero y el segundo y va a devolver cuántos años bisiestos hay en total. ¿Esto para qué os puede servir? ¿Se os ocurre algo que os pueda servir para lo que hemos visto ya? Esto va a ser muy interesante para esta parte del código, donde os pido que me calculéis o que le suméis los años, los días extras de los años bisiestos. Si yo en medio tengo 5 años bisiestos, pues lo que le tengo que sumar realmente es este entero que me va a devolver leap years. ¿Vale? Es decir, que aquí ya creando este método os va a servir para el método anterior. Muy sencillo, recorre, Vale. dime. Entonces, ese método solamente es para años bisiestos, ¿no? Esto es solo para años bisiestos. Le paso un año, le paso otro año y me dice cuántos años hay bisiestos en medio.
Pues hay Vale. 5 años bisiestos en medio. Pues si hay 5 años bisiestos, como además ya tenemos el método es bisiesto, no voy a tener ningún problema. ¿Cuántos años bisiestos hay? Pues ya está 5, pues ya sé que tengo que sumarle 5 días extra a esa función que estamos calculando de la distancia entre días. Vale, entonces la creáis, es muy sencillito, tendréis que utilizar un for, porque lo que tenéis que hacer es ir desde el año 1 hasta el año 2, uno por uno, desde for i igual a year 1 hasta llegar a year 2. ¿Es bisiesto? Sí, pues entonces incrementamos en un año. Que no, pasamos al siguiente. O sea que este es muy fácil, esto se hace en 3 líneas. ¿Vale? Bien, ¿qué hace el segundo ejercicio? El segundo ejercicio pinta un calendario. ¿Vale? Esta será la cabecera de función. Vaya, hombre, ha salido en 2 líneas. Ahora, esto lo que hace, decimos, para un año dado, en qué día de la semana empieza ese año, y me tiene que mostrar un calendario. Es simplemente pintar por pantalla, algo así. ¿Vale? Evidentemente sin tanta floritura, simplemente los días. De forma que arriba me salga enero, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y debajo pues empezamos a contar todos los meses del año, ¿eh? Para todos los meses del año. Empezad poco a poco y ya está. De forma que si yo pongo, por ejemplo, que el calendario, que me diga cuál es el calendario de 2018, que es un año que empieza en lunes, pues ya está, empezaría así, 1, 2, 3, 4. Si yo dijera que empieza en miércoles, pues debería empezar el 1 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, así. A ver cómo soy, si soy capaz de hacer esto. Igual, es un for con un while, quizá, ¿vale? Este tiene un poquito más de cálculo, porque tenéis que hacer un poquito más de cositas, pero básicamente es pintar por pantalla. Este es de esos que son muy gráficos, lo vais a ver rápidamente. Y ahora volvemos a la clase bombilla, esa que tenemos un poquito atrasada. Si recordamos la clase bombilla, si no la tenéis hecha, pues ahora es el momento de hacerla. Tiene una serie de atributos, que es la potencia, el tipo. La potencia es un valor entero, ¿vale? Pues tiene 20 vatios, 30, 40, lo que sea, ¿no? El tipo, que son estos, LED, halógeno, fluorescente. El casquillo, ¿vale? Que será uno de estos, ¿vale? Uno de estos, ¿vale? Lo ideal aquí sería utilizar enumeraciones. Y el estado, que me indicará si está encendida, apagada o fundida una bombilla. ¿Vale? Pues nada, hacemos el constructor. Por defecto el constructor solo tendrá estos, potencia, tipo y casquillo. Y fijaos, no puede haber uno que esté vacío. No puede haber un constructor por defecto. No existe, no se puede crear una bombilla si no se sabe al menos estos 3 datos. ¿Vale? Pues hacemos sus getters y sus setters, ¿vale? Y nada, y lo único que tenemos que crear es un método que nos permita encender y apagar la bombilla, ¿vale? Encendemos y apagamos. ¿Y qué va a hacer? Que si la bombilla se enciende 10.000 veces, se funde, ¿vale? Y el estado que pasa de encendida, apagada, encendida, apagada, encendida, apagada, pues cuando eso se haya hecho 10.000 veces, la bombilla se funde, ¿vale? Esa es la clase. Básica, no tiene demasiado complejo, y si ya la habéis hecho antes, es simplemente ahora modificar con todo lo que estamos viendo por si queréis mejorar algo. ¿Qué es lo que va a pedir el ejercicio? Pues vamos a trabajar con esos métodos que encienden, que apagan y que calculan si una bombilla está fundida. Vale, pues mirad, básicamente es esto de aquí. Modificamos para que ahora no sea 10.000 veces, ¿vale? Las veces que se puede encender, sino que sea un valor aleatorio que se mete cuando se crea la bombilla. Es decir, cuando se crea le damos un valor aleatorio entre 9.000 y 11.000 veces. Y esas son las veces que esa bombilla va a funcionar. Cuando se haya superado ese número, la bombilla pasa automáticamente a estado fundida, ¿vale? Cuando hayáis hecho ese cambio, pues se supone que nuestras bombillas están testadas para que duren hasta 10.000 veces. Entonces llega una empresa auditora y nos dice, venga, muy bien, pues cógete 5.000 bombillas y me las pruebas. Y me dice el estudio de resultados, a ver si es verdad lo que me estás diciendo, ¿vale? Pues mirad, esto básicamente todo se va a hacer en el main. Si vosotros queréis crear métodos para hacerlo más limpio, muchísimo mejor, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un array de bombillas. ¿Con cuánto? De tamaño 5.000. ¿Vale? Entonces voy a tener un vector con 5.000 bombillas. La vais creando un poquito al azar, como vosotros queráis, ¿vale? Le dais los datos que vosotros queráis o que los coja un poquito al azar, como vosotros queráis, porque hay que crear las 5.000.
a ver cómo lo hacéis. Y la encendemos y apagamos cada una de ellas hasta que se funda. Es decir, fijaos, aquí voy a tener un for que me recorra las 5000 bombillas del array, entonces ya estamos trabajando con matrices, y dentro voy a tener un while que va a estar encendiéndola y apagándola hasta que la bombilla se funda. ¿Vale? Pues nada, cuando se ha fundido la bombilla, registro ese dato, ¿vale? Que es lo que viene aquí, para cada una de esas bombillas, cuento esas veces que he necesitado encender y apagado para fundirla, y lo guardo en otro array que me dirá para cada bombilla cuántas veces he necesitado encenderla y apagarla. Es decir, yo voy a tener un array que será bombillas, y digo bombillas de I, enciende, bombillas de I, apaga, bombillas de I, enciende, bombillas de I, apaga, así hasta que se funda. Cuando se ha fundido, pues habré contado y habré dicho, bueno, pues esta se ha fundido a las 9323. Pues en bombillas fundidas, que tendré otro array que se llamará como vosotros queráis, de la posición I, de la bombilla en la que está, pues marco que se ha tardado en fundir 9356 veces. ¿Vale? Es decir, aquí vais a trabajar con dos arrays, el de las 5000 bombillas y otro de 5000 donde guardo los resultados. Cuando ya tengáis esos dos arrays hechos, decía, ya he encendido y apagado las bombillas 5000 veces, o sea, las 5000 bombillas hasta que se fundan, entonces lo que tengo que calcular son estos 5 datos. Primero, qué bombilla se fundió antes, es decir, calcular la posición del más pequeño, ¿vale? De ese segundo array, cuál duró más, es decir, calcular la posición del máximo, es decir, calcular el mínimo, calcular el máximo, calcular la duración media, es decir, calcular la media de todas las bombillas, es decir, ya teniendo todos los valores, ver cuál ha sido realmente la media, que debería salir en torno a 10.000, si se ha hecho bien, ¿vale? Y luego, qué porcentaje de bombillas se fundieron antes de esa media que he calculado antes y qué porcentaje de bombillas se fundieron después de esa media. Que si lo hemos hecho bien, pues esto debería rondar el 50% y esto debería rondar el otro 50%. ¿Vale? Deberían salir eso. Estos tres datos deberían salir en torno a 10.000 y este debería salir en torno al 50% y este igual, en torno al 50%. ¿Vale? Son 5 métodos muy sencillos, pero es de exploración de matrices. ¿Vale? Eso es lo que quiero aquí que hagáis. Trabajo con matrices, porque realmente el bucle for y el bucle while son bastante sencillos. ¿Dudas con esto? Yo, a ver, es que yo hice el método, los métodos, pero yo no sé si los tengo bien. Métodos de la bombilla. Sí, los volveré a mirar ahora que hemos hecho lo de... No, pero ahora precisamente eso es lo que quiero que me preguntéis ahora. Eso lo vamos a mirar ahora mismo. ¿Alguna pregunta sobre el análisis del ejercicio para que lo entendáis o no? Por si hay alguna duda que tengáis. Ahora mismo no. Vale. A ver, ¿hay alguien que se ha conectado? Ah, no. Bueno, pues entonces vamos a ir a eso que dice María. Vamos a ver si por ejemplo, el de ella. Voy a poner ya esto a tamaño normal. A ver, departamento de informática, programación. Y vamos a ver si el método, o sea, si el ejercicio que ha hecho María está bien. Y vosotros igual, preguntar, si tenéis alguna duda con el vuestro, miramos el vuestro. Vamos a ver, esta es tu bombilla. ¿Vale? Mira, pues tenemos una potencia de tipo entero, genial, el tipo, que es una numeración, entiendo, el casquillo, que es una numeración, y el estado, que es una numeración. Perfecto, trabajan los tres como enumeraciones. Creamos potencia, tipo y casquillo, pasándole los tres que se dan, muy bien, los getters y los setters. Vale, como tiene que ser de tipo, genial. Bueno, es que aquí hay un problema. Que no hay ningún tipo de filtro. O sea, se supone que los filtros los vas a hacer tú fuera, en el main. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que el tipo o el casquillo, por ejemplo, que es el E27, pues yo debería poner aquí, más que pasar ya un casquillo. Uy, y aquí hay algún fallo.
Y eso es que no sabía Vale. exactamente, vamos, te Vale, lo pues, puedo venga, comentar. pues entonces vamos primero al tipo. Aquí los tipos pueden ser halógeno, por ejemplo, que no me acuerdo bien, halógeno, flúor y incandescentes, que no me acuerdo cuál era. Vale, pues tú aquí, realmente, en lugar de pasar un tipo, lo ideal sería que pasaras un string con el tipo. De forma que el usuario, cuando pone set type, bueno, es que da igual, lo puede hacer fuera. Venga, va, da igual, está bien. Vamos a dejarlo así porque lo vamos a liar. No está mal eso. Ya se hace el filtro fuera. Aquí en casquillo igual no tienes que hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué pones esto? Que si el casquillo igual que el casquillo que tiene, entonces este casquillo ya existe. Porque creo que decía que el modelo no podía ser igual a otro que ya existía. Entonces yo lo puse así. No, realmente lo que dice es que no se puede añadir una bombilla, espérate, que no exista en el mercado. Es decir, que tú no te puedes inventar los casquillos son estos. Entonces tú no Ah, te lo vale, puedes entonces. inventar, tienes que poner uno de los que existan. Eso es lo que quiere Vale, decir. entonces era Va. entonces, Esto realmente te sobra todo esto. Manteniendo el formato que has utilizado antes, con esto es suficiente. ¿Vale? El estado y set estado. Vale, entonces, si se enciende, si estado encendida es distinto de null, no, esto está mal. ¿Qué es lo que quieres hacer aquí? Explícamelo. pues cuando el estado se convierte, o sea, a ver, en lo que mi pensamiento era, cuando el estado era igual a encendida, Eso es. se devolvía Pues true, fíjate, pero me lo has dicho María. Cuando el estado es igual a encendida, devuelvo true, ¿no? De que está encendida. no, realmente aquí, bueno, sí, puedes hacer un boolean y ponemos si estado es igual a estado encendida, entonces return false porque no se está encendiendo, es lo que me estás diciendo. Y si no, return true como que la ha encendido, pero ¿qué es lo que pasa aquí ahora? Pues que estado pasa a ser, Ah, vale. o sea, en este caso, estado encendida. ¿Lo ves? Si lo estamos diciendo se enciende, entonces tenemos que encenderla. Eso es lo único que te ha faltado, cambiar el estado a encendida. Vale. ¿Vale? También tienes que tener en cuenta que eso solo lo puede hacer si la bombilla no está fundida. Si la bombilla está fundida no se puede hacer nada de esto. Entonces todo esto sería si el estado de la bombilla es igual a estado punto fundida, o mejor dicho, si es distinto, vamos a hacer así, más fácil. Si es distinto de fundida, que haga todo esto. Y lo que yo te he puesto ahí de un contador, eso Claro, sería esto es muy una forma. interesante porque esto lo vas a necesitar. Aquí tendrías que añadir un contador, pero no sería aquí, cuando lo enciendes. ¿Vale? No, te lo he puesto porque no sabía dónde ponerlo. Claro, tiene que ser cuando, si, tal y como lo estás haciendo tú, hombre, esto es un poco extraño, sinceramente. Lo del boolean aquí, realmente si me enciendes, tú me puedes hacer un método boolean que te diga si la bombilla está encendida o apagada. Pero como tienes el estado aquí, pues simplemente mirándolo, pues sabes si está encendida o está apagada, no necesita un método que te lo haga. Entonces, aquí realmente yo no devolvería ningún boolean. Yo haría un void que con un método que sea enciende bombilla, enciende. ¿Vale? Y aquí no se le pasa absolutamente nada. No se Vale. le pasa, sería así. Entonces, lo que hago es, si el estado es distinto de fundida, entonces es cuando entro y le digo si estado es igual a apagada, ¿vale? Solo en este caso, si estado es igual a apagada, entonces, ¿vale? Te lo voy a corregir aquí y eso ya ahora tú modificas el apagar, que será parecido. Si la bombilla está apagada, la encendemos y el contador le incrementamos 1, sabiendo que se puede encender X veces. ¿Vale? Puedes poner que el contador se le incrementa o
podrías poner que el contador se decrementa. ¿Y eso qué quiere decir que se decrementa? Pues que estás quitándole a la vida que tiene la bombilla, le estás quitando la duración. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se llama aquí? ¿Vale? No lo tiene. Entonces, aquí habría que crear otro método no, perdón, otro atributo que es el que va a ser el que vais a utilizar ahora para la duración de la bombilla, que sería un tipo entero duración. Lo voy a poner así porque es como si fuera mayúsculas para que se vea que es un método que, bueno, da igual, está en mayúsculas o minúsculas, está lo mismo. Y este es el que inicialmente la duración, cuando nosotros creamos la bombilla, este dis.duración pasa a ser 10.000. Vale. ¿Vale? Entonces, Yo es que dime. para fundirse, vamos, está más abajo, había puesto, creo que era un for, yo creo que está mal, vamos, seguramente esté mal, pero había puesto eso y pensaba, con a lo mejor con un while o con un if, Claro, se corre claro, no, mira, es que realmente aquí tú no tienes que comprobar eso. La bombilla, ¿cuándo se funde? ¿Cuándo se va a fundir la bombilla? cuando llega al tope, ¿no? Efectivamente, cuando llega la duración, o en este caso aquí, cuando duración es igual a 0. Vamos restándole. Fíjate lo que estamos haciendo aquí. Se enciende. Si no está fundida, pues entonces la apagamos. Pero si no está fundida, esto realmente es que da igual. Que está apagada o que esté encendida, no tiene que estar apagada, porque si evidentemente si está encendida no la podemos encender. ¿Vale? Entonces, si la bombilla está apagada, entonces lo que hacemos es la encendemos y le quitamos un ciclo de vida. Vale, es que esto está aquí todo un poquito ahora. Porque lo veo yo esto raro. Ahora. Vale, entonces este con este con este y este sobra. Vale, fijaos, vamos a verlo para todo. Decimos, si el estado es distinto de fundida, es decir, si la bombilla no está fundida, comprobamos. ¿Está apagada? Pues si está apagada, la encendemos y a su duración le quitamos 1. ¿Y qué tendríamos que hacer ahora cuando pasa a ser fundida? Pues justo aquí. Lo venimos aquí y ¿cuándo se funde una bombilla? Pues cuando se enciende. Normalmente es cuando se enciende. Entonces me vengo aquí y le digo, si duración es igual a 0, entonces, o si queréis menor que 1, por si hay algún fallo y se va, o menor que 0, da igual. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora el estado es cuando cambia a estado punto fundida. Eso es lo único que tendría que tener en cuenta, que la bombilla se enciende cuando está apagada y que si se ha encendido y se ha encendido ya las 10.000 veces es cuando se funde. Ya está. Entonces el método que tenías tú no es necesario, porque ese va a ser el que va a provocar que se encienda la bombilla y la que va a provocar que se funda. Apagar no hace nada, simplemente apaga y lo pone en estado apagada. Este es mucho más sencillo. Aquí no hay que comprobar nada, simplemente apagar la bombilla y ya está. Pero entonces ese lo dejo, porque como el otro lo quito, pues ¿Cuál? ¿Este? no sé si, sí. No, este está mal, tienes que corregirlo. O sea, sí, pero me refiero que tengo que seguir dejando uno de que se encienda y el otro de que Sí, se apague. claro, porque uno hace una cosa y otro hace otra. Uno comprueba, enciende la bombilla, le quita la duración y comprueba que si ya se ha agotado la bombilla, pues se funde. Sin embargo, este no hace nada. Este lo único que dice, si la bombilla no está fundida, apágala. ¿Vale? Vale. Eso sería lo único que haría este de aquí. El que uno que enciende y otro que apaga. Cuidado con esto, porque aquí no necesitamos pasarle nada. No Vale. necesitamos pasarle. O sea que Dime. le pongo un void, ¿no? No se pone nada. Así. Y aquí el void. El void sí, porque lo que no queremos es que devuelva. Vale. ¿Vale? Bueno, pues entonces aquí vais comprobando. La única diferencia ahora con el nuevo ejercicio es que esta duración no va a ser siempre 10.000, sino que aquí tendréis que calcular, le haréis un número aleatorio, ¿vale? Un número aleatorio que irá entre 9.000 y 11.000, ¿vale? Y aquí es donde añadiréis, si queréis, no hace falta aquí añadir ningún método, ya se hace todo en el main. Aquí al trabajar con matrices, como lo que vamos a trabajar es con un conjunto de bombillas, no con una bombilla concreta o sobre un atributo de las bombillas, pues entonces ya trabajamos en el main. Es decir, que aquí tendréis que hacerle el main a bombillas, donde vamos viendo si
si realmente duran lo que dice que duran esas bombillas. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ya sabes que preguntarme cualquier cosa. Mira, lo que está haciendo María, bueno, aquí yo he visto que lo habéis entregado a 3 personas, es lo que tenemos que hacer. O sea, realmente enseñarme lo que habéis hecho vosotros, analizar los errores que tiene para que os deis cuenta de los errores en las próximas relaciones que vais trabajando. La siguiente relación, aunque parece muy compleja, realmente es muy sencilla. Id paso por paso. Lo tenéis prácticamente ya todo hecho en el código. Vais simplemente ir paso por paso y lo vais haciendo poquito a poco. Y me vais preguntando, me mandáis el código cuando queráis y me decís, oye, Mariano, entra en la plataforma, mírame el código que no sé si está bien. Vale, mira, casquillo, pues perfecto. Es una enumeración donde están los tipos de casquillos, estado, encendida, apagada, fundida, perfecto, y los tipos LED, halógeno, fluorescente. Esto está perfecto. Ya está. A ver cómo lo ingeniáis ahora vosotros para crear 5.000 bombillas sin necesidad de escribir cada una de ellas. ¿Vale? Porque ahora no vais a estar poniendo, bueno, todas las bombillas por defecto, eso no tenéis que poner, pero el casquillo y el tipo, a ver cómo lo ingeniáis para coger uno, otro al azar, o ver cómo lo vais haciendo. O si me vais a crear todas las bombillas del mismo tipo, tipo LED E27, lo que sea. ¿Vale? A ver cómo lo hacéis, porque eso lo tenéis que hacer aquí, para el constructor. Este constructor sí está bien, ¿eh? Tenéis que pasarle el tipo, el casquillo y la potencia, que esa ahora podéis también inventar. O me creáis 5.000 bombillas iguales, o a ver cómo lo hacéis para que sea diferente, vaya saliendo aleatoriamente. Entonces la pregunta que os tenéis que hacer aquí es esto. ¿Esto se puede coger aleatoriamente? ¿Tengo la posibilidad de nombrar esto por número? Es decir, que este sea el 1, este el 2, este el 3, este el 4 y de forma que lo pueda coger aleatoriamente. Pues venga, a investigarme eso un poquito. Más preguntas sobre esto. ¿No hay preguntas? Venga, pues entonces, a ver, no sé si estáis hablando por el chat. Vale, nada. Pues entonces, señores, aquí lo dejamos. Intentad trabajarme estos ejercicios, aunque os parezca ahora que son complejos, ya os digo, es realmente bastante sencillo. Y si tenéis algunas dudas muy concretas, ¿vale? Esto es mucho más fácil de lo que parece. ¿Vale? Si esto lo entendéis, si sois capaces de sacarme el mínimo, el máximo y la media, no vais a tener ningún problema con los for y con las matrices. ¿Vale? Entonces, a ver si sois capaces de trabajarme esto y nos vemos en principio el miércoles. Mañana no voy a poder, porque estás toda la mañana ocupado. Nos vemos el miércoles a esta misma hora, ¿os viene bien? Vale. Venga, Vale. pues entonces nos vemos el miércoles a las 10:30 y vemos lo que habéis sido capaces de hacer con estos 3 ejercicios. ¿Vale? Y ya sabéis, en cada Vale. uno de estos ejercicios me vais dando todo lo que habéis corregido de los de antes, ya me lo vais subiendo en la nueva relación. Vamos a estar trabajando poco a poco todos los proyectos. Dime, Mariano, dos dime. cositas. La primera, no es referente a esto, pero el examen de Sí, recuperación, más o menos se sabe, o sea, es el 18, pero se sabe más o menos la hora. Sería por la mañana, sí, ¿no? claro, lo vamos a hacer. Yo creo que es lo que no lo puse en el A email las a las 10, ¿no? 10, sí. Igual que el otro. En vez de empezar a las 11, o sea, a las 10 tiene que estar entregado el proyecto y a partir de las 10 empezamos la defensa. Vale. ¿Y de tema de matrícula se sabe algo? Las matrículas os pasé el otro día por el Telegram toda la información que nos han dado desde Secretaría. Entonces, en Vale, principio, por lo que yo he mirado por encima, es exactamente igual que el año pasado. Empezamos el día 25, vuestra evaluación es el día 22, el 23 o el 24 se os darán las notas y una vez que tenéis las notas es cuando ya se puede matricular. Entonces, supongo que a partir del día 25, que no sé este año el 25 en qué cae, sí, yo creo que el 25 tendréis 2 días, 25-26 y luego estos dos, 29-30, antes de que empiece el periodo oficial, que empieza el día 1. vale, Yo creo que es para eso, para que vosotros podáis echar las matrículas antes y ya en julio esté todo hecho. Pero se os avisará, ¿eh? Ya de todas formas, el día 22 en la sesión de evaluación, yo lo preguntaré al equipo directivo y cuando me confirmen las fechas yo lo digo, pero no va a ser antes del día 24, no creo que sea antes, porque hasta que no estén las evaluaciones hechas no se puede empezar la matrícula. vale. Muy bien, venga, seguís trabajando y ya os digo, preguntarme lo que... Todas las dudas que haga falta en estos 2 días, hasta que nos veamos el miércoles,
ir preguntándome todas las dudas que os vayan surgiendo para que no os quedéis atascados, ¿vale? En vez de hacer este tipo de comentarios que ha hecho aquí María, de no sé si esto está bien por aquí, ¿vale? Pues preguntádmelo. Cogéis este trozo de código, me lo mandáis por correo o lo que sea, me decís, oye, ¿esto está bien? Y ya os explico yo sobre eso. Venga, pues nos vemos el miércoles. Vale. Venga, hasta luego. Hasta luego.